Muy bien. Bueno, entonces te voy a hacer la siguiente pregunta, ¿qué es el estrés psicosocial? Ok, el estrés psicosocial pues es una forma de estrés que surge de las interacciones entre un individuo y su entorno, ¿no? En el aspecto social. Entonces, por ejemplo, puede haber diferentes Ujú, tipos de estrés psicosocial, como puede ser la separación materna, el estrés psicosocial por derrota social. Entonces, por ejemplo, ya nosotros en el laboratorio utilizamos el modelo de estrés psicosocial por derrota social, que es como un estrés, digamos, como si quieras llevar al laboratorio el bullying, ¿no? Entonces nosotros también vemos ujú. que hemos leído en la literatura que el estrés psicosocial por derrota social, llamémosle bullying o acoso escolar, también es otro factor que se ha señalado como factor de riesgo para el desarrollo como trastornos como trastornos como la depresión. Entonces, Ahí va. claro, ¿no? Entonces, es como te digo, ¿no? O sea, niños que han sido víctimas de acoso escolar pueden desarrollar posteriormente lo que es la depresión, ¿no? Y así hay muchos modelos, o sea, nosotros utilizamos ahorita el de derrota social, pero también hay como separación Ujú. materna, ¿no? ¿Qué pasa si tú separas a los ratones bebés de sus mamás, ¿no? Entonces eso va a generar un estrés y Claro. posteriormente podemos evaluarlos, ¿no? ¿Qué cambios hay en su cerebro en cuanto a su conducta? Y hay justamente es eso, pero hay muchos modelos. Ahí va. Y vos, por ejemplo, trabajaste, o el grupo de investigación, ¿no? Trabajaron con ratones, modelo de ratones, experimental con ratones. Sí, Ahí ratones. va. Claro, porque hasta donde yo sé son buenos modelos en el sentido de que son muy similares al ser mamíferos y esos son muy similares, ¿no? A los humanos, ¿verdad? Ujú. Este, bueno, entonces pasemos a otra pregunta. La neuroplasticidad. ¿Me puedes contar un poco, que creo que es lo que me comentabas hoy que tenía Sí, que ver? Me parece que por ahí va la cosa. sí. Esto de la neuroplasticidad es algo que me encanta porque, o sea, la neuroplasticidad es esta capacidad que tiene el cerebro de cambiar, de adaptarse a su entorno, ¿no? Y eso se me hace como, wow, ¿no? O sea, como que no es por hacer menos otros órganos, pero es por eso como que la parte del cerebro me encanta, porque, o sea, imagínate, o sea, Divertido. sí, o sea, la neuroplasticidad es esto, el cerebro se adapta y cambia de acuerdo a su entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, sucede que, lo pongo mucho este ejemplo, pero los músicos, ¿no? Los músicos aprenden a tocar la guitarra, la batería, cualquier instrumento, y su cerebro va a ir cambiando de acuerdo a cómo vayan ellos practicando esa actividad, ¿no? Y así las personas que aprenden Ujú. otro idioma, pues su cerebro también va cambiando. Entonces esa es la parte de la neuroplasticidad, este superpoder de cambiar de que tiene el cerebro, ¿no? Y pues, o sea, lo vemos beneficioso, por ejemplo, cuando haces Buenísimo. ejercicio, cambia el cerebro. Cuando meditas, cambia el cerebro, ¿no? En aspectos pues favorables, ¿no? Sin embargo, pues el estrés también es un factor que puede alterar esta neuroplasticidad de manera negativa, ¿no? Entonces, Ahí va. sí, tanto puede ser el estrés, el dormir mal, o sea, ahora sí que todos los factores pueden contribuir al cambio plástico de tu cerebro, que puede ser ya bueno o malo. Ahí va, te entiendo, sí. Y otra cosa que me da curiosidad, sí, porque deben de hacer muchos estudios, ¿no? Usted en el laboratorio, pero digamos, un ejemplo de cómo medir, digamos, los cambios. Los cambios, una vez que simulan, digamos, la situación esta del entorno y lo afectan al modelo experimental de los ratones en este caso, ¿cómo lo miden, digamos? ¿Cómo sería? Por ejemplo, un ejemplo. Sí. Eh, puede ser, ay, perdón, me acomodo. Pues hay hay diferentes formas de hacerlo, pero como la más en la que muchos investigadores aquí en el aspecto de neuro se enfocan es verlo en la neurogénesis, ¿no? Que la neurogénesis es este proceso de generar nuevas neuronas. Entonces, por ejemplo, hay diferentes marcadores, por ejemplo, se utilizan BRD1, que es como un marcador en que lo vemos bueno, este interacciona con el ADN, entonces si nosotros después, bueno, lamentablemente así se trabaja un poco en ciencia, pero sacrificas a los ratones
y ahí obtienes lo que es el cerebro y evalúas cómo se comporta lo que es BRD1. Entonces, si hubo neurogénesis, o sea, que se generan nuevas neuronas, y para que esto sucede, pues se activan células troncales, que son las que van a dar origen a las neuronas, ¿no? Entonces, estas células se multiplican, y entonces, si vemos muchas células en el cerebro de un ratoncito que tiene, digamos, abunda lo que es BRDU a comparación de otro grupo, en este, digamos, el control, entonces digamos, pues entonces sí aumentó la neurogénesis, ¿no? En este grupo o en este ratón, porque ahí hubo un cambio plástico. Ahora sí que el cerebro tenía la Sí, intención de aumentar el número de neuronas.